Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de oxitocina. Para hablar acerca de oxitocina, tenemos que hablar de la hipófisis, específicamente de la hipófisis posterior, conocida también como neurohipófisis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar hablando de la neurohipófisis. La hipófisis anterior o la neurohipófisis no es una glándula a diferencia de la adenohipófisis o de la hipófisis anterior. Entonces, hipófisis anterior, adenohipófisis, y esta es una glándula. ¿Ok? La neurohipófisis no es una glándula. ¿Pero qué sí pasa? Bueno, tiene unas cosas que ya hemos oído hablar que se llaman el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Okay. Estos núcleos son muy importantes porque estos núcleos están situados a cada lado del tercer ventrículo. Vamos a decir que aquí está el tercer ventrículo. Estos son los núcleos paraventriculares y aquí vienen el núcleo supraóptico. Entonces supraóptico, paraventricular y el tercer ventrículo. ¿Ok? Más o menos a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros sabemos que este núcleo supraóptico y paraventricular, alguna vez hemos oído hablar de ellos y tiene que ver con algo que ya conocen, que son osmorreceptores y baroreceptores. Sí, chicos, tiene que ver con estas dos cosas. Osmorreceptores, tengo la osmolaridad muy alta, va al hipotálamo y después del hipotálamo me dan la señal de la sed. ¿Y qué se secreta? Pues vasopresina, que se llama también antidiurética. ¿Cierto? Ya no suena, ¿no? Ya no suena algo que nosotros vimos la vez pasada. Y también tenemos baroreceptores. Baroreceptores, cuando los vimos en presión, el glosofaringio y el nervio vago. Y luego, ¿qué pasaba? Pues esto iba hacia el bulbo. Y después del bulbo, sucedía que teníamos unas neuronas magnocelulares, y entonces estas neuronas inhibían la liberación de vasopresina o, dicho de otra manera, la liberación de antidiurética. Si se dan cuenta, esto es muy importante y esto sucede en la neurohipófisis. ¿Por qué tengo que hablar de esto cuando voy a hablar de oxitocina? Muy fácil. La vasopresina o antidiurética y la oxitocina, ambos, tanto la vasopresina como oxitocina, son nanopéptidos producidos por la neurohipófisis. ¿De acuerdo? Estos nanopéptidos son sintetizados en el cuerpo celular de las células que yo acabo de mencionar aquí, magnocelulares, de estas neuronas magnocelulares. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de conocer esto. Nosotros tenemos una sustancia que se llama neuroficina.
neurofisina hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, ¿de acuerdo? Son transportadoras intracelulares. ¿Qué transportan? Bueno, pues la neurofisina 1 transporta la vasopresina y la neurofisina 2 va a transportar a la... Perdón, al revés. La neurofisina 1 va a transportar a la oxitocina y la neurofisina 2 va a transportar a la hormona antidiurética. Entonces, la oxitocina está asociada a la neurofisina 1, que es su medio de transporte. Eso va a generar que tenga mayor duración y frecuencia cuando haya potenciales de acción. Entonces vamos a entrar ya a hablar de qué es la oxitocina. ¿Dónde están los órganos blancos de la oxitocina? ¿Cómo es el eje? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos hipotálamo, otra vez, a las neuronas magnocelulares de neurohipófisis, las estimula y estas van a secretar oxitocina. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Ya supimos cómo se secreta la vasopresina, ahora vamos a hablar de la oxitocina. La oxitocina se secreta y luego pues es transportada a la circulación por neurofisina 1. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va? ¿Cuáles son sus sitios de acción? Bueno, es un relajo. Ahora sí. Tiene receptores normalmente, así, órganos blancos, serían útero, mama, cerebro, corazón, hueso, el endotelio vascular, riñón, y células mioepiteliales de mama. ¿Ok? Esos son sus órganos blancos. Normalmente está acoplado a proteínas G cada uno de estos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué necesito para secretar oxitocina? El estímulo es un aumento de estrógeno o un aumento de la distensión uterina. Esto va a dar la señal para que el hipotálamo estimule las células magnocelulares y por lo tanto se libere oxitocina. Pero ¿qué más va a pasar? Esto mismo va a generar que aumente la expresión de receptores para oxitocina en estos lugares y por lo tanto, sobre todo en útero, da una cosa que se llama contracción. ¿Sí? Esta contracción, ¿qué es lo que va a generar? Pues una dilatación cervical, una distensión vaginal, activación de mecanorreceptores cervicales y vaginales y por lo tanto esta misma contracción va a generar estímulos en el hipotálamo y por lo tanto secreción de oxitocina para que perdure. ¿De acuerdo? Pero yo no puedo tener a la oxitocina y toda la vida. Entonces, yo tengo algo que degrada la oxitocina. Oxitocinasa. Esta cosa me va a degradar
la oxitocina que esté circundante. Pero también, como la oxitocina y la vasopresina se parecen, va a degradar también a la vasopresina. Entonces, me puede degradar a la oxitocina, claro, esa es su función, y también me va a degradar a la vasopresina, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Me van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve saber que existe la oxitocina si yo no soy mujer? Bueno, pues es que en otras especies aún no se estudia muy bien el papel de la oxitocina en humanos, pero en otras especies la oxitocina va con la respuesta al estrés, con la respuesta a la saciedad. En humanos no se ha estudiado mucho, pero la oxitocina tiene que ver con el transporte de espermatozoides y también con algunos factores de la memoria. Acuérdense, actúa y regula hipotálamo. Y también sabemos que existe un antagonista, déjenme pongo con rojo, existe un antagonista porque la oxitocina también la tenemos en forma de fármaco, es decir, cuando una paciente está en trabajo de parto y no vemos que evolucione el parto, entonces le ponen oxitocina de manera farmacológica, o sea, es un medicamento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues de repente se les pasa la mano de oxitocina y ya no hay contracción, ya todos los receptores están ocupados y entonces este paciente puede caer en atonía uterina, o sea que el útero ya no tiene tono, ¿sí? Cuando pasa esto, la paciente se desangra, porque acordémonos que la contracción va a hacer que se contraigan las arterias espirales y por lo tanto cese la irrigación del útero. Si esto no sucede, entonces caigo en atonía uterina y ¿qué hago? Pues me pasé de lista y le puse mucha oxitocina. Entonces, hay un medicamento que es un antagonista de oxitocina. Antagonista de oxitocina. ¿Cómo se llama? Se llama atosiban. Cuando ustedes se vayan al internado, llévense una ámpula de esto, porque resulta que este atosiban lo que va a hacer es antagonizar a la oxitocina y por lo tanto liberar los receptores. ¿Y eso qué quiere decir? Que vuelvo a quizás tener contracción uterina. Además de esto, deben de estudiar algunas otras técnicas para que si llegamos a atonía uterina, la paciente no se desangre, ¿de acuerdo? Porque si se desangra, como ya les había comentado, puede tener síndrome de Sheehan, que la hipófisis impacte por una hipovolemia, la hipófisis impacta contra la silla turca y puede provocar una seria descompensación en cuanto a todas las hormonas, a todo el sistema endocrino. ¿Ok? Con esto acabamos lo que es oxitocina y repasamos un poco lo que es la neurohipófisis. Gracias, chicos, hasta la próxima.